Hola amigos, miren qué interesante ecuación exponencial es el desafío número 139. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos por aquí 2 a la x que lo vamos a dejar escrito tal cual como está. Más este término de aquí le vamos a aplicar una propiedad de los exponenciales. Ustedes recuerdan que a a la m por a a la n, esto es igual a la m más n. Listo. Lo que tenemos es esto de aquí. La a vendría a ser este 2, la m vendría a ser este 1 y la n la menos x, el menos x, ¿no? Entonces vamos a dejarlo expresado de esta forma de aquí, como la multiplicación de dos potencias. La primera potencia va a ser 2 a la 1 y la segunda potencia 2 a la menos x. Perfecto. Y esto va a ser igual a 3. Vamos a continuar. Tenemos 2 a la x más 2 a la 1 es 2. Y aquí vamos a aplicar otra vez otra propiedad. A la menos 1 es igual a 1 sobre a la 1. Fíjense, nosotros tenemos esto de aquí. A vendría a estar representado por el 2 y la menos x vendría a ser el menos 1. Entonces podemos dejarlo en el denominador, pero cambia el signo del exponente. Entonces me queda como 2 a la x. Y esto va a ser igual a 3. Aquí vamos a aplicar un cambio de variable para que se pueda observar bien qué es lo que sucede en este ejercicio. Entonces, 2 a la x de ahora en adelante va a valer m. 2 a la x entonces es igual a m. Aquí tenemos 2 a la x, por lo tanto vamos a tener m. Luego tenemos más 2 sobre 2 a la x, pero 2 a la x es m. Y esto va a ser igual a 3. Perfecto. Ustedes se estarán preguntando por qué dejé estos espacios. Fíjense que tenemos una m en el denominador de uno de nuestros términos. Entonces, para poder simplificarlo, tenemos que multiplicar toda la ecuación por m. Vamos a hacerlo. Entonces me queda multiplicado aquí por m, aquí también por m y también acá por m. Muy bien, vamos a borrar esto para poder continuar. Vamos por aquí. Listo. Ahora tenemos m por m que me da m cuadrado. Muy bien. Por acá tenemos más 2m sobre m. Podemos simplificar esta m con esta m y me queda simplemente más 2. Y esto va a ser igual a 3m. Muy bien, vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Me queda entonces m cuadrado, m al cuadrado, más 2. Y este 3m que está en el lado derecho de la igualdad, lo vamos a dejar en el lado izquierdo como menos 3m. Listo, y eso es igual a 0. Por aquí tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarla pues con la fórmula general o aplicando factorización. Pero primero tenemos pues que ordenarlo. Primero va el término que tiene el mayor exponente, luego va este término, menos 3m, y al final va este término, más 2. Y esto va a ser igual a 0. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula general o factorización. En mi caso voy a aplicar factorización. Entonces abrimos dos paréntesis y esto va a ser igual a 0. En cada paréntesis va la variable m, ¿no es cierto? Entonces m aquí y m acá. Este signo de aquí va aquí. Y acá va la multiplicación de estos dos signos. Menos por más es menos. Ahora pongan mucha atención. Necesitamos dos números, fíjense que van a ir aquí y acá, que multiplicados me den 2 positivo. Y que sumados o restados me den menos 3. Está fácil, esos números son el 2 y el 1. Menos 2 por menos 1 más 2. Y si sumamos menos 2 más menos 1, menos 3. Sí está bien realizada la factorización. Ahora podemos igualar cada factor a 0. m menos 2 igual a 0, que es este factor de aquí. Y por acá, m menos 1 igual a 0. Perfecto. Vamos a despejar m. Al despejar m de aquí, me queda acá m igual a 2. Y al despejar m de esta ecuación de aquí, me queda m igual a 1. Ahora, lo que necesitábamos no era m, sino x. Pero hicimos un cambio de variable por aquí, que tenemos que devolver. Entonces, me dice que m vale 2 a la x. Entonces, aquí devolvemos ese cambio de variable
y en vez de m ponemos 2 a la x igual a 2. Lo mismo hacemos acá. Entonces me queda 2 a la x igual a 1. Ahora, ponga mucha atención, tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, así que podemos igualar exponentes. Por aquí no tiene un exponente, pero se sobreentiende que hay un 1, ¿sí? 2 a la 1 pues es 2, ¿no? Entonces, igualando exponentes me queda que x va a ser igual a 1. Perfecto, hemos encontrado nuestra primera solución. Fantástico. Ahora, de aquí no tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, pero sabemos que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, eso infiere pues que x tiene que ser 0 para que esta ecuación se satisfaga. Y ya hemos encontrado la segunda solución de nuestra ecuación exponencial. Fantástico. Miren lo que hemos hecho, hemos aplicado propiedades de los exponenciales, hicimos un cambio de variable, aplicamos por aquí factorización y llegamos a la conclusión, devolvimos el cambio y llegamos a la conclusión de que x es igual a 1 y que x es igual a 0. Tu trabajo pues es realizar la comprobación reemplazando el valor en donde tengamos x y tiene que salirnos una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.